¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio en este lluvioso viernes de abril. Desde luego aquí tenemos todo listo para que ustedes lleguen a través de las líneas telefónicas, se acomoden en un sitio muy cercano a este lugar donde me encuentro y puedan conversar con nuestros invitados de esta noche. Fíjese que con ellos voy a tratar dos temas que yo ignoraba completamente y me disculpo por eso. Por una parte, no sabía que existiera una compañía teatral de la Catedral Metropolitana. Lo ignoraba completamente. Y tampoco sabía que hubiese un departamento de cultura y de turismo de la misma institución religiosa. Hoy, porque está llegando a su cuarta temporada Voces de la Catedral, me pareció muy oportuno invitar a quien es director y fundador de la compañía teatral, el padre Victoriano, a quien le saludo con mucho gusto. Ya le dije que soy muy inexperta en estas materias y por ese motivo le entregué antes de que comenzara la charla un Kleenex por si quería llorar de desesperación. Claro, sí. En cuanto al Departamento de Cultura y Turismo, el encargado es, desde luego, nuestro amigo el señor Martínez, que me da mucho gusto, el padre Martínez, que me da mucho Martínez Navarro, que me da mucho gusto saludar. Saloma, perdón, ya me estoy, ya yo se lo advertí. Puede empezar a llorar, El padre Miguel Ángel Saloma, que nos van a decir todo acerca de esta organización, de estos trabajos que están realizando. Pero hay algo que le quiero decir. La Catedral Metropolitana, más allá de nuestras creencias religiosas, es un sitio al que es muy importante acudir. Por ahí ha pasado nuestra historia, ahí se juntan de alguna manera 7 siglos de vida mexicana. Por favor, no se pierda la oportunidad de entrar a la Catedral Metropolitana a raíz de estas voces de la Catedral. Es un trabajo, fíjese, la construcción, don Victoriano, de la catedral tardó 250 años. Sí. Y hasta hace un año o dos se pensó en hacer esas escenificaciones en su interior. ¿Por qué? En realidad es una escenificación que comenzó por ahí del 2000. Sucedió que se estaban haciendo la última gran intervención en la catedral, ahí. Con motivo de la alineación que tuvieron que hacer para que no se rompiera el edificio. El arquitecto Saldívar fue el encargado. El arquitecto Saldívar, una obra estupenda, de alta ingeniería, orgullosamente mexicana. Sí. Fue un trabajo estupendo. Y entonces el padre José Aguilar, que en aquel entonces que hizo el texto de las voces de la catedral, el sacristán. Entonces escuchaba que a veces los empleados decían: como que se escuchan voces, padre, como que espantan, ¿no? Y entonces el padre se preguntó, ¿qué pasaría si efectivamente hablaran las voces de la catedral? ¿Qué nos contarían? Qué idea, ¿no? ¿Qué nos contarían? Entonces se dedicó a la tarea de hacer un texto que ayudara a comprender la historia de la catedral desde el arte, desde la música, desde la historia y claro, desde la liturgia. Y entonces estas 4 voces van guiando al espectador en un viaje a través de los siglos. Desde el 1523, creo. Desde el 1500. Bueno, prácticamente la construcción de esta catedral, porque esta catedral fue la segunda, pues estamos hablando ya con Fray Juan, con el tercer arzobispo, el arzobispo Moya, pues estamos hablando por ahí del 1540 y pasa, ¿no? Cuando se empieza a proyectar, ¿no? Y de hecho él comienza la construcción y bueno, pues la historia nos va contando, como bien ya nos recordaba, 250 años, hasta 1813, por ahí. Don Miguel Ángel, ¿hasta qué punto estas escenificaciones atraen público, atraen turistas a la Catedral Metropolitana? Yo creo que la catedral de por sí atrae a la gente. No.
Tenemos un turismo de 30 millones de personas al año en la Ciudad de México. 20 millones pasan por la Basílica y yo creo que es indispensable para la gente pasar por la catedral. Entonces yo me atrevería a decir que estos 30 millones de turistas al año pasan por la catedral. Y entonces no quiero decir que las voces de catedral no atraigan, sino que más bien es una oferta turística de la catedral, cultural, artística. Perdón, sería, por ejemplo, lo que ocurre con La Llorona en Xochimilco. La gente va, visita constantemente Xochimilco, pero cuando viene la temporada de la escenificación de La Llorona, acuden más gentes, lógicamente, ¿no? Las temporadas son muy importantes. Hay que entender que el turismo religioso no tiene temporada. El turismo religioso es el más estable del año. Por ejemplo, el turismo de las playas es limitado a las temporadas de playa, pero el turismo religioso en el mundo se mueven 300 millones de personas al año por el turismo religioso. Ahora, podríamos preguntarnos si el turismo religioso que acude a la catedral son personas creyentes, son personas católicas, puede ser de otras religiones o que no profesen ninguna, van por el valor del monumento. Sí, el valor artístico, la belleza que tiene ahorita. La opulencia. Yo te recomendaría que fueras, porque mucha gente se acuerda de la catedral llena de andamios y de tubos, porque esta rectificación de los pilotes tardó muchos años. Ahora, déjeme decirle que el trabajo que hizo el arquitecto Saldívar, ojalá que nos esté escuchando, fue tan bueno que aún con los andamios, la catedral se veía magnífica. Eran parte, de alguna manera, de la estructura del edificio. Fueron muy cuidadosos. Y efectivamente, el edificio es un edificio, como ya nos recordabas, que donde confluye toda nuestra historia. Toda. La historia, por supuesto, de nuestro recorrer, de la independencia, de la evangelización, de los imperios, y que va recorriendo también a través del arte. Los estilos, prácticamente están todos los estilos. Está desde el barroco hasta el neoclásico. Y es natural porque fueron 250 años. Sí. Esto hace que el edificio condense una historia, una expresión de nuestro ser. Ahora, es notable en una ciudad, y me da mucha pena recordarlo, en que se pierden tantas cosas, se destruyen tantos baluartes. La catedral es el edificio mejor conservado desde Alaska hasta la Patagonia. Sí. Y además, ha sido muy difícil conservarlo, pero es el mejor. Además, es el edificio más bien conservado y mejor estructurado de toda América Latina. Es el edificio religioso más importante. Mejor estructurado, pero tenemos el hundimiento. Es irremediable. Toda la ciudad se hunde por el subsuelo. La rectificación justo lo que hace es que el hundimiento sea de una manera que no afecte todo el edificio. Pero la ciudad, si vemos, por ejemplo, el Templo Mayor, que parece que emerge, ¿no? Si recordamos cuando fue redescubierto, ¿no? Pues estaba a nivel de calle. Y ahora vemos todo el resto de los edificios en un nivel que parece que está bajando, ¿no? Es decir, que parece que el Templo Mayor surge y lo demás se queda abajo. La realidad es que el edificio, toda la mole que es la catedral, pues no me imagino cuántas toneladas, ¿no? 127,000 toneladas. 127,000 toneladas. Pero además es un edificio inmenso. Sí. 13 capillas, 35 campanas, 40 60 columnas. Es algo impresionante. Sí, el edificio se hundió desde el principio. Si uno observa el atrio poniente, en donde se ve la parte externa de la nave, uno ve que desde el principio
tuvieron el problema del hundimiento disparejo del edificio, y entonces los maestros de obra, los grandes maestros de obra, comenzaron a rectificar con piedras. Entonces uno ve no como esta pared de ladrillos perfectamente parejita, sino uno ve piedras más grandes y piedras de menor tamaño para rectificar el hundimiento de que ya desde el principio tuvo. Y cuando se construyeron las torres, el edificio se partió a la mitad. Hay una grieta que se llama la grieta histórica, que pues tiene que ser tratada con mucho cuidado porque el edificio está partido. No pensemos que se va a caer, porque es una fortaleza. Si se cae la catedral, pues se devasta primero la ciudad, pero en general tenemos que estar muy atentos de los movimientos del edificio. Yo a lo que tengo que estar muy atenta es a la atención y a la participación de usted. Sí, de usted que nos acompaña todos los viernes aquí en nuestro estudio de Canal 11. Me encantaría que me llamara, por ejemplo, del interior de la República y me dijera qué hace cuando llega a la Ciudad de México. ¿Va directamente a la catedral? ¿Se queda ahí de un tiempo? ¿Cuál es la capilla que más le gusta? ¿Cuál de los 3 altares espléndidos es su predilecto? ¿Qué le parece el atrio? ¿Qué le parece que esté cerca del Templo Mayor, que cada día luce, como usted decía, como si fuera emergiendo de la noche de los tiempos? Aquí estamos a sus órdenes para escuchar su opinión. Una opinión que desde luego va a enriquecer notablemente, estoy segura, la charla que estamos teniendo con nuestros 2 invitados de hoy. ¿Cómo fue la primera función? ¿Cómo se organizó, mejor dicho, la compañía de teatro de la Catedral Metropolitana? Resulta que ya estaba una compañía que hacía este espectáculo, la compañía del Fénix Novohispano, que hace trabajos justamente del tiempo del virreinato. Y cuando cambió el rector hace 4 años, que nos invitó a trabajar al padre Miguel y a mí. Y entonces, pues sabiendo un poco de nuestra pasión por el teatro, ¿no? Sí. De hecho, con el rector actual, el padre Francisco Espinosa, nos conocimos en el teatro, en el seminario, ¿no? Él también le gustaba el teatro. Doctor, ¿quiere sacar, padre, perdón, quiere sacar su Kleenex? Va a llorar porque tenemos un corte. Ah, está bien, de una vez. Seguimos conversando con ustedes y desde luego con nuestros invitados, que realmente son personas que hacen accesible todo ese conocimiento, toda esa información que estamos apenas tocando. Hay muchas llamadas ya, les voy a decir qué dicen nuestras amigas. Isabel Vergara, felicitaciones al padre Victoriano, saludos de Isabel Beltrán, una excompañera de la secundaria 60, Isabel, Martín de González, gracias. Sí, ¿dónde está esa secundaria? Está en la explanada de la delegación Iztacalco. Ah, pues qué gusto, ¿no? Que sí, se encuentre. Oscar Soto, considero que es muy interesante lo que están haciendo en la catedral. Muchas felicitaciones. Gracias. También felicidades a la señora Pacheco por la gran calidad de sus programas. Bueno, tienen calidad porque están ustedes que nos acompañan y están nuestros invitados. Andrés Sánchez Ramírez le mando un saludo muy especial a los invitados de parte de los feligreses de la parroquia de San Simón. ¡Wow! Maravilloso. San Simón. Maravilloso, sí, San Yo creo Simón. que nos podríamos llevar semanas hablando de los tesoros que están guardados en la catedral. Sí, sí. ¿Qué tal si empezamos, por ejemplo, describiendo los altares? El del perdón, el altar principal y el de los reyes. Por favor, don Victoriano. ¿Cómo no? Bueno, el altar del perdón está justo a la entrada porque en la tradición la puerta principal, que también conocemos como Una Puerta maravilla. Santa, es la puerta del perdón. Y entonces tiene mucho sentido. ¿Por qué se dice puerta del perdón? Tiene mucho sentido porque el perdón es algo esencial de la experiencia de fe. El perdón
renueva, da paz. ¿En todas las religiones? Es una experiencia. ¿Padre? Yo creo que sí, porque el perdón nace esencialmente del amor, es un fruto del amor. De otra manera, no se puede hacer esta experiencia que es también de liberación, porque no es nada más olvidar o a dejar pasar, ¿no? ¿La misericordia no es una piedra angular también de la religión? Sí. Nosotros creemos en un Dios esencialmente misericordioso, que se encarnó y predicó y curó y murió en la cruz por misericordia. Y el resultado final de esta misericordia es el triunfo de la resurrección. Y entonces todo el edificio nos habla de eso, del paso de nuestro propio pecado por la misericordia de Dios hasta la resurrección. Sí, con esta explicación, sí, yo quiero insistir que aquí hay un muy buen programa que toque el tema religioso, no soy experta en la materia, estamos tocando el tema para entender cuál es el significado de cada una de las piezas que forman esta magnífica catedral. Entonces tenemos el altar del perdón. Sí. ¿A quién se perdonó ahí? ¿A quién se perdona ahí? Bueno, en realidad es un altar dedicado al perdón, porque el Cabildo cuando pensó en este altar, el retablo está dedicado a los confesores. Pues está muchos de los santos que se han distinguido por este servicio amoroso de reconciliación. Y entonces son mayormente, bueno, en su totalidad, santos diocesanos, ¿no? Que han vivido su virtud en este servicio de confesión, de reconciliación, de perdón. Y bueno, está en el centro y hacia arriba la figura de María Magdalena, que se le reconoce como la penitente por excelencia, en el sentido de reconocer el amor. ¿Esas figuras que ostentan perdona. el nombre de sus creadores, de los escultores o de los pintores? También me refiero a las pinturas. Sí. ¿Sí? El altar del perdón, como el altar de los reyes, es obra de Jerónimo de Balbás, Sí. ¿no? Es pues prácticamente el creador o el desarrollador de un estilo barroco que es pues aquí llamado también como balbasiano, que hace referencia un poco al churrigueresco, pero es un estilo propio que crea justo en este trabajo que le encomienda el Cabildo en la Catedral Metropolitana. Don Miguel Ángel, ¿cómo se conservan esas piezas, esas obras de arte? Porque es muy importante hablar de la conservación Sí. de la catedral y sus tesoros. Yo quisiera anotar, Cristina, si me permites, Claro. La catedral no es un museo. No es un museo, es un edificio vivo que tiene feligreses, que la gente va específicamente buscando una espiritualidad. Entonces, la conservación es como una casa viva, que se limpia, se conserva, pero no es un museo de tal manera que haya un curador. No tenemos como un edificio muerto. Pero estas esculturas merecen un trato especial por el tiempo. Sí. No de un curador, pero sí. de alguien que pueda Sí. parecerlo o serlo. Aquí tenemos que admitir que el gobierno, a través de la Secretaría de Cultura, es la encargada, es un edificio federal. Los sacerdotes de la catedral nada más colaboramos en el mantenimiento, pero ellos son los encargados de tenerla bien. En este espectáculo Voces de la Catedral hay dos elementos muy importantes que son los órganos monumentales. Sí. Pues, ¿De qué año datan? son del 1700. 18escos. Primero se construyó el órgano del Oriente, que es llamado también de la epístola, porque corresponde al ambón de donde se proclama la primera lectura o la epístola de San Pablo, ¿no? Y el segundo, que ordinariamente se llamaba también mexicano, pero pues obviamente con todos los elementos del arte español,
del barroco español. Hacia el 1746 quedan los dos instalados, igualados. No obstante, es hasta el 2014, esto es maravilloso porque es hasta el 2014 donde los dos órganos quedan armonizados. De tal manera pueden que cantar al mismo tiempo, cantar digamos. al unísono, que así se habían proyectado, así se habían pensado. Se supone que son gemelos, ¿no? Sí. Sí, y son pues prácticamente únicos en su género, en el mundo. En el mundo. Tan antiguos que siguen en función bellísimo. Además en el coro, que es una maravilla. Sí. El coro. Hay que anotar que esto es un gran esfuerzo del padre Felipe Galicia. Es el encargado del coro y que a través de la Fundación Harpelú Una gran fueron ayuda. restaurados y armonizados. Yo recuerdo que una vez se quemó la sillería Sí. de catedral, fue una Fue un pérdida incendio terrible. allá por el 1968. Yo no recuerdo bien, pero era 50 años del 68. incendio. Con eso hablé del padre Aguilar cuando restituyeron la sillería, que fue un trabajo tremendo por Monumental, los materiales, monumental. el tallado y demás. ¿Cuántas sillas tiene el coro? Pues no No lo sé. recuerdo No lo sé. bien. Ahora sí llore. Ahora sí, porque no recuerdo. Pero ¿De qué manera son? Es el precioso. incendio comenzó en el altar del perdón Sí. y se fue extendiendo por las bóvedas de la catedral Fue como y saltando. alcanzó el altar de los reyes. Hasta el altar de los reyes. Al altar de los reyes. Se fue una pérdida monumental. Tengo entendido que durante el espectáculo Voces de Catedral se dejan abiertas las puertas del coro para que las personas puedan ver hacia el interior. Así es. Sí, se pueden admirar. También hay un efecto de luces donde pues va resaltando los tallados, porque sobre cada sitial, cada silla, pues está representado un santo, en algunas ocasiones un ángel, ¿no? Y se puede ir admirando mientras se escuchan los sonidos maravillosos. Debe ser, don Victoriano, muy difícil elegir actores para que trabajen en ese tipo de obras de teatro y en ese escenario. No sé qué requerimientos se Pues toman en cuenta. fue una experiencia muy interesante. Actualmente estamos ya en el segundo grupo de jóvenes que le dan vida a este espectáculo. Pues ordinariamente estamos atentos a que tengan la sensibilidad hacia, Y estudios hacia lo profesionales, religioso. ¿no? Sí. Importantísimo. Son profesionales todos. No son improvisados. No. En eso somos muy cuidadosos, y también que tengan la sensibilidad, el cariño, el respeto. Casi todos ellos son católicos. Si no fueran, No importaría. A lo que voy es, pues sí, que tengan esta sensibilidad de gusto, ¿no? de estar amor. no estamos en un escenario, estamos en un recinto, como recordaba Miguel, pues vivo, donde la gente va, se encuentra con Dios, hace sus oraciones, va a misa, reza, pide, se acerca al perdón. Y entonces, pues hay como se necesita un estilo de espiritualidad, de mística, ¿no? Donde un compromiso haya de otra conciencia. índole, digamos. Sí. Donde haya conciencia. Una expresión, más que compromiso, una expresión de otra índole. Sí. Este espectáculo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Quién acude a verlo? 90 minutos, minutos más, minutos menos, porque dependiendo de la expresión, de la expresividad de los actores y de los tiempos en donde se mueve la gente, porque la gente no está estática, sino que se mueve a lo largo del espectáculo en varias zonas de la catedral. O sea, tiene varios escenarios, es como si cambiaran de escenografía. Así es. Y van hablando de las voces en los diferentes escenarios. Para poder diseñar el vestuario, ya que abarcan desde el 1500 tantos hasta el virreinato, creo, ¿cómo se documentan para que
los atuendos tengan el aspecto de ser auténticos. Estudian, se preparan, ven cuadros. Sí, hemos recurrido a vestuaristas que ya saben, sobre todo vestuaristas de época, ¿no? Y ya pues saben como cuáles son los estilos, que si vestían, a diferencia de las voces principales donde pues son atemporales. No obstante, pues hay las mujeres, porque todas son voces femeninas actualmente, pues tienen un estilo virreinal. Al texto original se le agregó, al elenco original se le agregó el personaje de la penitente para modernizar el texto del padre Aguilar. ¿Qué significa la penitente, don Miguel Ángel? Teníamos un hueco allí que no se explicaba el altar del perdón. Y es un altar bellísimo. Entonces, gracias a la imaginación de un director y del padre Victoriano, se creó este personaje. Y este personaje puede parecer... Llegó y dijo corte. Sí. Llegó a decir eso justamente. Ahora es usted el que va a llorar. Ahora sí, saca tu pañuelo. Ahora le toca a usted. A mí me toca llorar ahora. Seguimos conversando en torno a las voces de catedral y a la riqueza, el esplendor contenido en la Catedral Metropolitana. Hace un momento yo cometí un error, dije que entre las cosas sobresalientes de la catedral había 35 campanas. Mis amigos nos aclaran que son 60. Una vez escuché un concierto de campanas que me pareció absolutamente maravilloso. Menciono esto, hago un paréntesis, porque hay una llamada muy interesante. Charo Flores dice, acabo de ir a la catedral y están las campanas amarradas, por lo que nos interesa saber si los invitados al programa saben acerca de si es verdad lo que dicen, que ya nunca van a volver a tocar. No, es mentira. No, es mentira. Lo que pasa es que después del sismo, sí, la catedral no está en peligro, no sí, se está cayendo como alguien dijo. Es una fortaleza, como te decía, pero la catedral se tuvo que apuntalar, principalmente las torres de las campanas. Entonces, el gobierno federal nos pidió que no se tocaran las campanas en un periodo. sí. Actualmente el Jueves Santo y el domingo, bueno, el Sábado Santo, se tocaron algunas de las campanas. Pero estas obras de restauración o de apuntalamiento van a durar un periodo pues de un año y medio, y ya luego volveremos a ver las campanas. Don Miguel Ángel, ya que ustedes están en el Departamento de Cultura, yo no sé si ustedes tienen un documento, un libro que pudiera circular entre los visitantes para que supieran dónde estamos. Sí, hay hay muchos libros sobre la catedral, pero el que llega ahí no sabe. Entonces sería maravilloso entregarle un folleto. En nuestras librerías se puede comprar material desde muy caro y muy voluminoso, bien iluminado, hasta ilustrado. folletitos. Y nosotros estamos haciendo pues la difusión de estas cosas a través de la página de internet, y pues allí está todo. ¿Todos los espacios son accesibles al público? Ordinariamente no, por el tema de resguardar la integridad de los ambientes. No siempre, por ejemplo, están abiertas las capillas. No obstante, se pueden ver porque son tienen barrotes, rejas sí. que permiten la visibilidad. Algunas capillas se abren con motivo de la fiesta del santo titular, por ejemplo, la capilla de San Felipe de Jesús. Se lo pregunté porque don Miguel Ángel nos decía, cuando hablábamos de la sillería, que algunas de las figuras que estaban en las sillas quemadas se han conservado, tal como las rescataron, en una habitación donde no entra nadie. Que no está abierta al público. Al público en general. Sin embargo, si son estudiantes, están resguardadas en un lugar en el que se resguardan también los libros del coro. Tenemos una fuente documental maravillosa de la catedral y que está resguardada para que
por lo mismo, ¿no? Háblenos de esos libros un poquito, don Miguel Ángel, aunque sea muy poquito. Sí, hay un esfuerzo conjunto de la Catedral con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, para resguardar, conservar y digitalizar los libros de coro. ¿Cuántos son? No tengo el dato ahorita, pero son varios. ¿Qué tipo de libros son? Los libros de coro son los libros grandotes que se ponían en el un atril, fascistol, ¿no? Ah, sí. Sí. en el fascistol, que es un atril, para que los canónigos pudieran leer la música y cantar las laudes, el oficio divino. Entonces, no se tenía como hoy en día libritos personales, sino que los sacerdotes leían directamente de un libro enorme. Y estos libros, desde la Edad Media, se comenzaron a considerar como objetos de arte. Y entonces hay miniaturas muy bellas, están no era pentagrama, sino de 4 líneas, y las notas. Es como un recurso para el canto gregoriano. Y había un acolito que movía las hojas para que es el hombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver. Sí, pues tiene que ver. Y se Tiene que ver. mojaba, Sí. mojaba los dedos con Y la quedaba saliva ahí, y quedaba envenenado porque había veneno en las hojas. Muy No bien. es nada, no es nada contra nadie. No, al contrario, es una obra muy interesante. Muy Ya interesante. cada quien tiene su librito. Sí, ya. Y sus guantes, Sí, por si se las envenenan, moscas son será por victorianas. ellos mismos. Será por sus propios venenos. Bueno, Qué mejor vamos a barbaridad. ver qué nos dicen, porque esto ya es mucho desorden. Sí. María de la Luz Fragoso dice: muchas felicidades por un programa Wow. tan extraordinario, por Mari sus personas Fragoso. invitadas, que son un dúo dinámico, que muy activos, que imparten la forma en que imparten la palabra. Son personas que nacieron para servir y estar de un lado para el otro. Nos da mucho gusto verlos. Qué bonito. Gracias. Joaquín Mari. Mondragón, muy buenas noches. Saludos a los directores invitados de Voces de Catedral. Roberto Saavedra, es una experiencia inolvidable. Yo tuve la experiencia de acudir a Voces de Catedral. Saludos a la producción de Voces a la Catedral y a Cristina Pacheco. María Orduña, agradezco a Cristina Pacheco por los invitados de esta noche. Los sacerdotes Victoriano y Miguel Ángel Paloma son, Saloma. Había un director de coro, el maestro Saloma, famosísimo. No, mi familia es una familia de músicos. Sí. Yo soy el renegado, pero mi papá fue maestro de violín. Sí, era famosísimo. Sí. Mi abuelo, fundador del conservatorio. Sí. Tengo un primo que es Luis Samuel, que es fue director de la Sinfónica. Todo. Mi familia es de músicos. Qué maravilla. Dice, los veo muy comprometidos con la cultura y con la historia. Es muy grato, muy agradable sorpresa. Pues tenemos muchas llamadas, tenemos muchas voces, tenemos muchas notas o mensajes muy largos. Algunos no vamos a alcanzar a leerlos completos, pero nosotros vamos a darles esas hojitas maravillosas a nuestros invitados para que ellos después las revisen. Hablábamos de esas figuras de las sillas, de la sillería quemada, y yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a los maestros que se encargaron de la reconstrucción, a los ebanistas, que hicieron un trabajo realmente extraordinario. Extraordinario. ¿Ustedes tienen Merece. contacto con ellos? No, nosotros ya llegamos mucho tiempo después de la restauración, ¿no? Prácticamente nosotros llegamos hace 3 años ahí. Y esto ocurrió, yo creo que en la década de los 70, ¿no? Sí. La Más o menos, restauración, sí. más o menos. Y entonces, pues, en realidad no sabemos de los maestros. No, yo no tengo ni idea de quiénes son. Pues eran Sí. hombres realmente de una sabiduría. Debe estar en las actas del Cabildo, que es otra fuente de la catedral. Nuestra biblioteca en la catedral cuenta con 6,000 volúmenes. No es muy grande la biblioteca, pero es muy importante porque entre sus documentos están las actas del Cabildo. Y hay que considerar que el Cabildo en algún periodo
fue el gobierno de la ciudad. Cuando los virreyes eran los arzobispos simultáneamente, el cabildo gobernaba la ciudad. Entonces esta fuente documental, que es una biblioteca muy, muy interesante, junto con los libros del coro y junto con la fábrica, los documentos de la fabricación de la catedral, se llama así a la construcción de la catedral. Entonces es una experiencia de investigación muy, muy grande. Todo lo que ustedes conservan ahí tiene un valor extraordinario, más allá de que sea de oro o que sea de una madera muy fina, lo que sea. ¿Cuántas pinturas tiene la catedral? Pues me parece que anda por ahí de los 1000, ¿no? Sí, son 1000 obras. Sí, como 1000 obras. Tenemos algunos lienzos monumentales, 7 lienzos monumentales. ¿Cuáles son los temas de esos lienzos? Hay un tema muy importante, bueno, la Virgen de la Asunción y la Virgen de la Apocalipsis, cuando uno entra a la sacristía, que fue es lo bellísima, que... por sí, cierto. Sí, es extraordinaria. Bueno, mal llamada la Capilla Sixtina Mexicana, porque pues son otra cosa, pero ver los lienzos de Villalpando, sí, claro, y de Correa, son obras maravillosas. Perdón por la pregunta, pero ¿qué pasa con las casullas tan opulentas que se usaban antes? ¿Están ahí? Gran parte están ahí, custodiadas, como recuerda Sí. Padre Miguel. El trabajo de conservación está sostenido por la Secretaría de Cultura a través de Sitios y Monumentos y el INAH. Y entonces, pues están ahí en voces. Cuando presentamos la sacristía, pues se presenta algún ornamento de estos. O a veces en alguna fiesta se usan, ¿no? Obviamente, pues son de ese estilo, de hilo de oro, de plata. Y de seda y de brocado. Sí, que son Es un trabajo de bellísimos, conservación muy, muy laborioso, porque allí tienes todo tipo de flora y de fauna. Entonces, es un trabajo de conservación muy, muy riguroso. Y la mantelería, que es tan famosa. Sí, también. Hay cajonerías en la sacristía, y abajo de la catedral, en las entrañas, hay una serie de muebles también que conservan estas cosas. Bueno, en las entrañas de la catedral dicen que hay muchas cosas. Sí, particularmente la cripta de los arzobispos. Ahorita estamos promocionando mucho esta visita a la cripta, porque es un lugar maravilloso en el que han estado, bueno, se siguen enterrando los arzobispos, y estaba muy fuera del alcance de los visitantes. Ahorita, con mucho rigor de cuidado, se puede bajar ya la cripta de los arzobispos en algunos momentos. ¿Las visitas son cotidianas o nada más La algunos visita días? de la cripta de los arzobispos es viernes, sábado y domingo y lunes. Ya estamos bajando también los lunes. Pero si algún grupo de una escuela o de unos turistas o de estudiosos, amigos o gente que se comunique con nosotros, podemos organizarle un tour. Qué interesante, ¿no? Sí, maravilloso. Yo creo que los niños deben hacer esa visita guiada, Sí. Sería absolutamente maravilloso, aunque no es tan maravilloso tener un corte justo ahora que iba a ir a la cripta de los obispos. Sí. Me interrumpieron. Aquí empezamos muy serios y yo les decía a los padres doctor y así, pero ahora ya estamos riendo, de verdad, me da tanta alegría. ¿Y sabe por qué no estábamos riendo? Porque estábamos pensando
con dicha enorme en los niños. Me decía don Miguel Ángel algo muy importante respecto de los niños en la catedral. Sí, como la catedral está abierta para todos, tenemos visitas de escuelas y visitas que hacen en el Templo Mayor, en el Palacio Nacional, y se van a la catedral. Cristina, es impresionante ver la cara de los niños. Comprenden la catedral mucho más que nosotros. Comprenden igualmente las imágenes, porque hay algunas Sí. desgarradoras. Sí. Pero les gusta. Tuvimos una experiencia de la Embajada Española que hizo un ejercicio de pintura y de relato acerca de muchos aspectos de México, y las historias de la catedral y las pinturas de la catedral, los dibujos de los niños son maravillosos. ¿Ustedes los conservan? Los conserva la embajada, y eso una especie de folletito que nosotros tenemos. Pues poco a poco nos estamos enterando de muchas cosas que están al alcance de nuestra mano, y porque precisamente están al alcance de nuestra mano y son presencias cotidianas, no las vemos. Hay personas que pasan de largo por la catedral y dicen, hay momentos en que la silueta de la catedral se dibuja contra el cielo de una manera extraordinaria. Bellísimo. O cuando se acerca la lluvia y hay viento, se agita la bandera y se ve la campana. Y hablando de las campanas, tenemos que hablar del reloj de catedral. Pues es un reloj que actualmente pues está detenido por los trabajos que ya mencionaba el padre Miguel. Pues es un reloj de alta precisión, ¿no? Sí. Es Pero una belleza. en el interior es una estructura es una obra de extraordinaria, es una obra de arte. Está en la torre poniente, Sí. donde un piso pues está dedicado a toda esta maquinaria que es bellísima, ¿no? Es bellísima, además, ¿cómo le dijera yo? Entrar a ese lugar, que es un recinto que está a más de 60 metros de altura, Sí. porque es la altura de la catedral. 60 metros. 60 metros de y altura. menos. Ujú. Pero es una verdadera maravilla de Tezontle. Sí, No sé cómo sí. nunca ha tenido ninguna fractura, ni mucho menos. Y sí he visto excursiones que van hasta allá. Sí. Sí, actualmente por obvias razones no hay visita en las torres por los ajustes que se están haciendo. Pero ¿Y bueno, por qué no hay funciona otros. el reloj? Porque por lo mismo, el sismo produjo movimientos en las torres, y no es una prioridad ponerlo en marcha. Más bien la prioridad es echar toda la carne al Pero hace asador para muchos que... años que está parado el reloj. No. Hasta el 19 de septiembre estaba sí. funcionando. Hubo un 19 de septiembre ajuste pasado. hace un año, un ajuste que estaba retrasándose un poquito. ¿Hay una persona encargada del reloj? Es un relojero Sí, yo lo que se entrevisté, contrata encantador. Sí. precisamente para ajustar Para el reloj. darle- Hay una Sí, para darle cofradía, no sé si es mantenimiento. la palabra adecuada, de amigos de las campanas de catedral. Es como una asociación de voluntarios que dirige el diácono Rafael Parra, que son como 50, ¿no? Sí, son hasta familias completas que en tiempos del funcionamiento de las campanas van todos los domingos, hacen turnos, allí prácticamente se instalan, allí comen, y es Ahí pasan el día. un voluntariado pues muy heroico, vamos a decirlo así, porque hay todo un estudio de los toques y de las solemnidades y las fiestas. No es nada más como en una parroquia que tocan la campana del sacristán, no. En la catedral es una institución del toque de las campanas en las fiestas. Precisamente lo grabamos, la explicación la tenemos grabada por parte de este diácono permanente, Rafael Parra. Muy conocedor y muy buen Sí, expositor, ya extraordinario. tiene Esta muchos años. sabiduría de los toques ya la tengamos codificada. ¿Hay un día que se toquen todas las campanas al mismo tiempo? Cuando es fiesta, ordinariamente, ¿no? Por ejemplo, en Pascua o En la Asunción. O en la Asunción, Ah, sí, claro.
O, por ejemplo, no se pudieron tocar todas las campanas, pero el ritual lo habría previsto cuando toma posesión el arzobispo, por ejemplo. Se tocaron solo algunas porque no podían... Por la situación. Por la Y situación. cuando mueren los arzobispos, es un toque solemne, profundo de las campanas mayores. El doblar, ¿no? Se te enchina la piel. Estar en el campanario, en los campanarios es muy impresionante. Ver la dimensión de las campanas, Sí, sentirse sí. abajo de las campanas sí. es algo terrible. Hay una campana de la que quiero que nos hablen, de la campana castigada. Creo que ya le levantaron el castigo, Sí, ¿no? ya le Sí, levantaron qué el bueno, castigo. por eso puedo hablar bien de ella. Sí. No fue una Bueno, injusticia, ¿verdad? Parece que se lo merecía porque había... Cuéntenos cuál es, dónde está. En la Torre Ponientes, ¿no? Cuenta la historia, yo en realidad no la sé muy bien, pero cuenta la historia Yo que sé. había en Un campanero, un ¿no? volver, se llevó como dicen en mi pueblo, de corbata, se lo llevó al campanero. Y entonces pues quedó ahí castigada. Durante mucho tiempo quedó en por silencio. muchos años. Bueno, yo creo que un siglo. ¿100? Dos. ¿Cuánto? ¿En el año 2000? ¿Y En el cuánto 2000 la tiempo duró? perdonaron. Hay una sombra que es una de las sombras Es que uno de recorre nuestros catedral. asesores. que nos diga más fuertecito si no le importa. Sí, la perdonaron en el año 2000. ¿Y de cuándo la castigaron? Estuvo castigada casi 100 años. 100 años. Estuvo castigada 100 años. Casi 100 años. Sin hablar. Sin, Sí. Sí, imagínense sin qué cosa. cantar. Es como una cosa maravillosa de la catedral. Tiene tantas historias. Cuéntenos tantas- muchas. Bueno, O una. La de las campanas. Otra es que estuvo 5 años la imagen de la Virgen de Guadalupe en la catedral por las inundaciones en la Ciudad de México. Es una... ¿Siglo XVII? Siglo Sí, XVII. siglo XVII. La gran inundación. Sí. Y estuvo 5 años en el, bueno, lo que era la catedral entonces, porque no estaba construida toda, forma la sacristía actual. Y allí estuvo la Virgen de Guadalupe. Algunas de las imágenes que están en la catedral salen de visita a otras iglesias o no. No. A O otras llegan otras iglesias, no. imágenes a visitar a la Virgen, Tenemos- por ejemplo. Tenemos convenios de cultura con museos y exposiciones y las obras con mucho rigor de traslado y de mantenimiento llegan a salir a exposiciones también en el extranjero. Pero a otras iglesias como peregrinaciones no. En sentido contrario, hay que recordar que de algunas parroquias o pueblos de la Ciudad de México, hacia Xochimilco, Tláhuac, etcétera, sí van en peregrinación con sus imágenes de la parroquia, donde todavía hay esta tradición de visitar la iglesia madre, que es la Claro. catedral, ¿no? He estado trabajando en algunas iglesias y en algunas me han dicho que la ropa de los santos es encomendada a personas muy distinguidas, muy especiales. No cualquiera puede limpiar un vestido o una túnica de la Virgen o algo así. ¿Esto Sí. ocurre también en la catedral? Bueno, ya no hay como todo este rigor, ¿no? Con determinado tipo de personas y tal, pero pues obviamente se necesita tener el cuidado debido porque hay piezas, por ejemplo, pienso en el Señor del Veneno. En el Señor del Veneno, los cendales, o por ejemplo en el Niño Cautivo, ¿no? Sí. Que es todo de vestir, ¿no? Y entonces, pues hay que tener cuidado. Pero no lo porque visten de son- futbolista, ¿verdad? Porque hay un No, niño no, que por lo- supuesto que no. Hay un niño que lo visten de Sí, el futbolista. niñopa. que lo No, al visten de- niñopa no es el que No, está en el de- Azcapotzalco, el de- en la parroquia de Azcapotzalco, Sí, de Tacuba. sí. El de Tacuba, No, el que niñopa lo- siempre que lo- está que lo visten impecable. el niño futbolista. Exactamente. No, ahí están vestidos de niñitos. Ahí están a su edad, aunque tengan 500 años, Sí, no sí, importa. aunque tengan Bueno, de tenemos veras que dar todos los información.
Muchachos, no, perdón, no, Está muchachos. bien. No, Gracias. muchachos, nos haces el favor. Magnífico. Qué ¿Cuándo se linda. presenta el espectáculo Voces de la Catedral? Los miércoles a las 8 de la noche, todos los miércoles, pues exceptuando, por ejemplo, el miércoles de ceniza o el miércoles santo. ¿Cuánto dura la temporada, don Miguel Ángel? Dura todo el año, desde febrero hasta noviembre, el último miércoles de noviembre. Entonces, los que estén en el interior viéndonos pueden tener la Claro. certeza de llegar a la catedral el miércoles y pueden estamos entrar. ahí. ¿Pueden Vamos. entrar personas de todas las edades? Sí, por Sí, sí. Ordinariamente cuando hay alguna cuestión especial, pues usamos las rampas, de modo que si hay que trasladar en silla de ruedas o con el bastón, etcétera, pues somos muy cuidadosos de que Magnífico. no se estén en riesgo. Es un espectáculo que une muchos elementos, pero desde luego hay uno que es muy atractivo. Bueno, dos. La actuación, desde luego, de quienes participan en la obra, de las señoras que participan en la obra. Y segundo, la música en vivo, que escuchar Los esas órganos dos son- voces al mismo tiempo, al unísono, es ahora sí que es la canción de los siglos. Sí, Qué es la maravilla de canción poder de los oírla. siglos. Me dio muchísimo gusto verlos. Son ustedes como No. estrellas de rock. Miren nomás toda la cantidad que Muchísimas gracias, llegaron. Cristina. Recibieron más llamadas que- ¡Guau! que muchos cantantes que han venido. Yo les agradezco de verdad mucho su presencia, su comprensión Muchas ante mi gracias. ignorancia y No, su qué generosidad. barbaridad. A ustedes, ¿qué les voy a decir? Que una vez más, pues les agradezco su presencia y ya por adelantado la que me brindarán el próximo viernes para seguir conversando aquí en Canal 11, en nuestro estudio. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, don Gracias. Victorino.